que el debate se movió a sí mismo, se movió tipo dominicano para el próximo lunes. Bueno, vamos a compartir con nuestro colega y hermano Julián Capellán este tema tan interesante, la salud mental y yo, y queremos que Julián pues comparta con nosotros definición de salud mental. Mira, la salud mental es la capacidad o la homeostasis mental que cada ser humano tiene, donde todos debemos tener esa balanza en nuestra forma de pensar, sentir, accionar en un momento dado. La forma de nosotros conducirnos desde el punto de vista emocional, mental, incluso el mismo símbolo de la psicología, que es como un cactus, que significa en griego psique. Ellos interpretan que su significado original es alma, espíritu, mente, donde nosotros pensamos, sentimos y luego actuamos. Sí. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia del autoconocimiento relacionado a nuestra salud mental? Mira, a mí me gusta mucho decir que el que no sabe, hay gente que no sabe de dónde viene, no saben quiénes son, no saben para dónde van, no saben por qué hacen lo que hacen, para quién lo hacen, ni mucho menos cómo hacerlo. Y es como le decía a alguien, a nosotros nos enseñan a comer como para engordar. Cuando un niño está delgado, dale comida, que ese niño está flaco. También nos enseñaron a ver a la mujer como un objeto sexual. En fin, de que a veces no se crea en nosotros ese autoconocimiento real que va ligado a la conciencia, que es la capacidad de yo discernir quién soy, lo que me conviene y lo que no me conviene, ese conocimiento relacionado a mí, implicado, aplicado, siempre en beneficio mío, de donde se genera el amor propio, de donde se ventila esa capacidad emocional, sobre lo que es inteligencia emocional, donde Daniel Goleman, él dice que es la capacidad de yo generar mis emociones de forma saludable y tratar de sobrellevar las de los demás. Si yo no tengo ese autoconocimiento claro de quién yo soy, de conocer mis fortalezas, de conocer mis debilidades, de conocer mis flaquezas, de conocer mis límites, de conocer en realidad ese ser que viene de una familia humilde, que no tiene que ver con torpeza, de una familia con arraigos ibaeños, sureños, etcétera. Es esa persona que busca superación como persona, que quiere ser útil, que quiere ser servicial, que quiere dejar un legado, que quiere dejar huellas. Esa persona que debe de promoverse de forma cultural desde el punto de vista familiar, con el fin de promover principios y valores. Lamentablemente, esa persona, si no tiene ese autoconocimiento, entonces va a actuar de forma contraria. ¿Por qué este tema tan controversial, mi salud mental y yo? Porque en este tiempo la salud mental está en riesgo. O sea, hay un factor de riesgo bajo la imitación de un patrón social, donde la gente replica lo que observa. O sea, yo analizaba y decía, wow, cuántos locos andantes que parecen ser cuerdos. O sea, cuántas personas en el diario vivir se dirigen a un lugar determinado, pero con situaciones emocionales, con situaciones mentales. Según alguna estadística, algunos estudios, se dice que en Centroamérica y el Caribe, República Dominicana, o sea, uno de los principales países con problemas con salud mental, donde hay mucha gente con ansiedad, hay mucha gente con depresión, pero eso es lo que nosotros escuchamos, que ellos dicen, pero estamos viendo en la palestra pública que hay gente con trastornos psicóticos, hay gente esquizofrénico, hay gente que lamentablemente está manejando una serie de situaciones que usted ve a la gente, un ejemplo, manejando, un ejemplo, yo sigo el Nuevo Diario, y de repente choca, a veces no se identifican las causales, pero la gente lleva un estrés social, y ese estrés social produce una fatiga, esa fatiga puede provocar cualquier situación, sea emocional o conductual, donde la gente está descontrolada, la gente está fuera de su psique, disparada. La gente está disparada, o sea, la gente anda como, en términos llanos, como aloqueteado. O sea, la gente hoy en día de cualquier cosa tiene una situación con alguien, se torna de forma agresiva, o sea, destructiva. Hay un trastorno que le dicen explosivo intermitente, que es esa persona que destruye. Y cualquier persona en este momento, usted ve mujeres, hombres, jóvenes, que con facilidad,
o sea, le quitan la vida a otro. Hay un problema de salud mental. Y a pesar de que haya agentes etiológicos que se manifiestan desde la pandemia, donde según algunos expertos nuestro cerebro recibió una encefalitis, donde nuestro cerebro fue invadido por ese virus, generando infección, alterando los neurotransmisores, alterando esas capacidades que tiene el cerebro, donde la gente se torna en este tiempo sin darse cuenta con un problema de salud mental y actúa con un problema de salud mental, pero cuando usted le menciona a alguien, ve a un psicólogo o ve a un psiquiatra, o sea, esa persona le hace frente y automáticamente le dice, yo no estoy loco. Pero cuando una persona de forma inconsciente crea un mal hábito y se sale de la capacidad, generando una incapacidad en contra de sí, donde esa persona le surge una idea suicida, donde esa persona comienza a ver visiones, donde esa persona comienza a escuchar voces, porque hay un estado de ansiedad, sí, o hay un estado, hay una depresión severa, o hay una psicosis psicoafectiva, claro, o una esquizofrenia en algún momento dado donde se altera un neurotransmisor, donde esa persona se convierte primero en una amenaza para sí y en una amenaza para los que le rodean, porque imagínese el ver que un hermano mata a una hermana, parte de del cuerpo, la cocina, le da de comer a otro, cuando usted ve que un joven replica esa conducta imitada de aquella doctora que sacrificó a su hija, también aparece otro en los medios de comunicación también que dice que escuchó una voz que le dijo, la voz de Dios, que sacrificara a su hija. Cuando usted ve en las redes sociales un señor con una soga en el cuello y con una soga a su hijo, o sea, eso es un problema de salud mental. Quiero hacerte una pregunta ahí. Ese fanatismo religioso que tienen muchos o algunos, no me gusta generalizar situaciones, porque siempre soy de las personas que digo que generalizar es igual a errar. ¿Puede de una forma u otra afectar mi salud mental? ¿Qué opinas? Mira, el doctor Skinner, uno de los padres del conductismo, dice, si la cultura es positiva, la conducta puede tener alguna herencia innática o psicobiológica y se adecúa a ese ambiente positivo. Es como nosotros que estamos acá, manejamos dilocadamente, nos vamos en rojo, pero cuando vamos a Estados Unidos, nosotros nos adaptamos a los stop, a los semáforos, a las millas, nos adaptamos a las reglas, porque la conducta es para ser dirigida por las leyes, por las reglas. Claro, siempre con un toque a esa conciencia o a esos procesos de psicoeducación. Entonces en psicología existe lo que es el patrón familiar, que es lo que se repite en la familia de generación en generación. Lo que los padres le enseñan a sus hijos, eso ya aprenden o pueden ser modificados. En la sociedad del patrón social, lo que se imita. En contexto religioso hay un patrón que se imita. O sea, hay mucha gente con problemas de salud mental que se incluyen en ese contexto y comienzan a imitar conducta. Un ejemplo, en la iglesia existe mucho a veces por incapacidad o por emoción o por alguna alucinación en un momento dado audiovisual, donde alguien dice, yo escucho a Dios que me dice, y aunque Dios hable en un momento dado, porque de alguna u otra forma Dios le habla al hombre, entonces esa conducta comienza a ser imitada. Entonces muchos con deficiencias mentales comienzan a observar esa conducta y comienzan a replicar y a decir que ellos escucharon que Dios le dijo. Sí. Ahora, cuando no hay una coherencia en lo que ellos escuchan con su accionar, en un momento dado, como yo en una ocasión iba un familiar a ser sometido a un proceso de violencia, pero él era psiquiátrico, y yo dije, yo no voy para allá, y a quien me invitó, y después yo escuché una voz que me dijo, hoy por mí, mañana por ti. Sin embargo, cuando yo fui, quien lo salvé fui yo. Y yo fui como espectador, yo fui como agregado. Sí. O sea, quien habló, quien conocía algunos términos técnicos, quien llamó a la psiquiatra incluso para que hablara con la magistrada, fui yo, porque yo tenía el conocimiento. Ahora, esa conducta se replica dentro de ese contexto, donde hay muchas personas que son vulnerables y susceptibles, con problemas de salud mental, y entonces imitan esa conducta y ellos la reproducen. Entonces, acusan a Dios de esa situación, acusan al ambiente religioso de esa situación, pero en la realidad no es así, es una idea irracional generada por una persona que tiene problemas de salud mental. Claro, una situación base. Exacto. Sí, hablaste ahorita, capellán, de un punto muy interesante, lo relacionado al manejo de las emociones, su importancia, citaste a Daniel Goleman y todo esto, sé que fue un aporte maravilloso al programa. ¿Cómo nosotros podemos manejarnos desde el punto de vista cuando nos encontramos con una persona pues que quiere buscar situaciones con nosotros? Mira, yo digo una frase que, bueno,
Benito Juárez, creo que fue que él dijo, le atribuyen a otro personaje, a Napoleón Bonaparte: vístete rápido para ir lento, vístete lento para ir rápido, haciendo alusión a que yo, un ejemplo, debo primero, cuando me levanto, en el contexto cristiano, el cristiano lo que hace es que ora, primero se presenta delante de Dios, para generar eso mismo que usted mencionó, tener un toque con el insight, un toque con la conciencia, un toque con el ser, según el psicoanálisis, donde desde ese autoconocimiento yo me preparo para dirigirme hacia un lugar determinado, donde mi capacidad emocional es revisada, mi capacidad sobre lo que es el amor propio es revisado, y cuando yo me dirijo a otro lugar, yo me preparo de antemano viviendo la vida desde sí. Y cuando yo vivo la vida desde sí, que yo vivo mi vida desde principios y valores. O sea, cuando yo me encuentro con alguien que es violento, automáticamente, a excepción de que mi vida esté en riesgo en un momento determinado, pues yo someto un proceso emocional en mí para tratar de evitar, para tratar de calmarme, para tratar de bajarle a la tensión social, donde hay un contexto bien violento e insensible en este tiempo, donde es lo que está alarmante. O sea, donde hay un problema de salud mental y la gente vive de tal forma de que si yo salgo rápido, y cuando salgo rápido tengo cualquier situación y yo no mido consecuencias, porque el sentido de pertenencia como que se ha echado a un lado. O sea, como yo vivo bajo una rutina de tensión, de estrés, mi salud mental yo no me ha detenido para tratar de que se regularice en un momento donde yo tengo que entender que necesito ayuda y yo actúo conforme a la actuación de otro. O sea, si hay otros que son violentos, yo actúo de la misma forma. Y es un problema de salud mental, porque la gente no quiere entender que el manejar la ira, manejar las emociones de forma saludable, tiene que ver con alguien que tiene que guiarme, un coach, porque hay gente que son impulsivos, hay gente que son violentos, pero hay gente que tienen herencia a veces de trastorno de salud mental y actúan a la ligera sin medir consecuencias. Y por eso hoy en día tenemos tanta muerte. Sí, es verdad, y tomar en cuenta que eso no es cuestión de orgullo, porque hay gente que ponen el orgullo en el medio. No, yo no voy a aceptar que a mí nadie me hable así, o que esto, señor, eso es ser inteligente. Así es. Simplemente, usted evalúa qué va a perder, cuánto puede perder en una situación. Y que la gente, doctora... Y cuando uno evalúa eso, realmente tú te das cuenta que lo importante es ser inteligente emocionalmente. Así que la gente, o sea, como usted mencionaba, el orgullo a veces se le hace difícil pedir disculpas. Yo he conocido gente que le quitaron la vida por un vasito de cerveza, que le tiraron porque lo pisaron. Bueno, usted vio por un turno en una bomba, por un turno en un picapollo. O sea, cómo las personas están estresadas, cómo las personas no pueden inocular ese estrés en un momento dado. Y la única forma que la persona puede descansar, incluso nuestro hermano Abraham citó un verso bíblico muy importante, Mateo 11:28, el mismo Cristo, quien dijo: apartado de mí nada poder hacer, también dijo: venid a mí todo lo que estáis cargado y trabajado, y yo os haré descansar. O sea, cuando la gente reconoce y entiende que se puede buscar un abordaje en Dios para tratar de redireccionar o reemplazar esa conducta con ese potencial inadecuado, inapropiado que está viviendo, esa ira implosiva que se convierte en explosiva, esa ira que se convierte en pasiva, que genera ambientes de enemistad en un momento dado. La gente tiene problemas hoy en día de salud mental y no quiere detenerse. Por eso este tema es muy importante, mi salud mental y yo me detengo para observar mi salud mental, para practicar lo que es una introspección, para navegar hacia adentro de mí, para observarme, para practicar el mindfulness en un momento dado, que es un tipo de terapia contemporánea de estos tiempos, aislarme en un momento dado para yo descansar, para ventilar la ansiedad, para ventilar el estrés, porque hay estudios que dicen que la gente hoy en día, porque sufre del sedentarismo, está manejando mucha ansiedad y mucha depresión, y en combinación con el dispositivo. Incluso yo ahora mismo estoy haciendo un trabajo sobre la causa y la consecuencia del dispositivo electrónico y el campo magnético que activa eso, donde el cerebro está siendo afectado y la gente está manejando mucha tensión, donde el dopamina me está llevando a mí a yo cultivar una adicción que se compara hasta con la droga. O sea, es difícil, o sea, la situación que estamos viviendo, y la gente no se detiene. A veces la gente cree que se va a llevar el mundo por delante y al final todo se queda. Me gustó esa parte, perdón, porque se activa
automáticamente el sistema de recompensa. Exactamente. Entonces, yo en vez de detenerme y entender que todo lo que yo hago, un ejemplo, usted está aquí, pero usted saca momentos para reflexionar, claro. Usted saca momentos para recrearse, usted saca momentos para ventilar tensión, ansiedad, que es normal. El problema de la ansiedad es cuando se convierte en una incapacidad, y cuando se convierte en una incapacidad, se activan síntomas, y cuando se activan esos síntomas, yo voy a los diferentes especialistas, pero a veces voy a los especialistas porque le damos más importancia a la salud física y no estamos dando la importancia a la salud mental. Y a veces yo estoy en un estado de ansiedad donde un psicólogo, un psiquiatra, un coach es que me puede ayudar en un momento dado de forma alternativa, con un aval científico, a yo establecer un método en mi vida alternativo con la finalidad de mi salud mental sea cuidada o tenga un autocuidado. Y la gente no se cuida. A la gente, yo pregunté en estos días, levanten la mano los que han pensado en un momento dado donde yo daba un taller de manejo de ira y emociones. ¿Cuántos han pensado yo lo que quiero es que el diablo me lleve? Y la gente siempre levanta la mano porque le llega ese pensamiento, baja esa tensión, donde la gente tiene un sesgo sentimental, tiene un sesgo conductual activo en un momento dado, donde yo tengo relaciones y fracasos. Ese tipo de gente que dice, no, es que yo soy así. Eso y te ese iba a tipo decir, de persona que dice, es que yo soy así. Es que esa persona aprende y desaprende. O sea, como uno aprende por ensayo y error, pero esa persona aprende y no aprende, pero tampoco quiere aprender porque tiene la decisión de romper ese ciclo y comenzar a actuar diferente, pero esa persona siente placer y quiere seguir actuando de la misma forma y siempre vive cometiendo los mismos errores. Yo soy así, el que me quiere que me acepte, el que no, su problema. Eso es algo muy común que escuchamos diariamente de las personas que realmente muchas veces detrás de esta expresión tienen un gran miedo de ese encuentro consigo mismo. Ahora vamos a tocar dos puntos muy interesantes y que están unidos intrínsecamente a este tema de hoy, mi salud mental y yo, lo relacionado a cómo nos afecta las relaciones interpersonales en este sentido y lo relacionado también al sentido de vida, igual a el tema que estamos tratando hoy, la salud mental y yo. Mire, si yo no tengo, o sea, autocultivada esa relación intrapersonal conmigo, y yo dentro de mí lo que tengo es tensión, situaciones, ansiedades, ligado a la depresión que en un momento dado me hace hacer catarsis conmigo mismo. Estoy hablando de una gente que vive aislada en un momento dado y vive de la apariencia y oculta, hace catarsis, vive deprimiéndose. Esa persona que tiene activo ese vacío existencial, esa persona que en un momento dado como que no encuentra salida, que se le generan ideas suicidas. Cuando alguien mata a alguien, dijo a alguien, es porque hace mucho que esa persona se autoeliminó ella misma. Y si yo no tengo esa buena relación conmigo, entender el valor de la vida, la esencia de la vida, el adaptar mi vida hacia mí, desde mí hacia mí, y ser un ente productivo que primero me voy a beneficiar yo y dentro de esos beneficios yo voy a poner en manifiesto lo que creemos en Dios, ese agradecimiento, esa meditación positiva, esa socialización con los demás. En realidad yo no le voy a encontrar sentido a la vida. El sentido a la vida se obtiene por medio de las experiencias adversas que todos la tenemos. Hay un proceso de metamorfosis que se lleva a cabo por medio de lo que es la mariposa, donde los expertos dicen que si tú sacas la mariposa antes del proceso se muere. O sea, el niño tiene que gatear, el niño tiene que venir desde el vientre de la madre con ese proceso. Incluso los niños lloran, a veces le dan nalgadas, que tiene que gatear, tiene que comenzar a sentarse, comenzar a tirar los primeros pasos, a caerse. O sea, la vida a todos nos marca, la vida a todos nos golpea, la vida a todos nos tira al piso, y al final eso es lo que ayuda a uno a alcanzar un grado de madurez, de perfección. La palabra perfección, según en griego, está ligada a lo que es la madurez, de tener un conocimiento previo de lo que yo soy. Y en realidad cuando yo no entiendo lo que debo entender como persona, o sea, yo no le voy a encontrar sentido a la Estoy vida. perdida en la vida. Estoy perdido, o sea, yo siempre he dicho, el que cree que llegó hasta ahí, llegó. Y esas son personas que creen que llegaron hasta ahí y no salen. Por eso hay una historia de una vaquita que alguien tenía y un anciano quería darle una lección a un joven
y fue a esa casa, un campo, el único sustento era la vaca, sacaban la leche, de ella se alimentaban, luego la vendían. Entonces el anciano, que era de una lesión, le mató a la vaca. Entonces luego se fueron con el tiempo, el joven se sintió incómodo, más le dijo hasta abusador al anciano, luego regresaron, en fin de que al joven el anciano le dice que esto observa, hay una casa frondosa, bendecida, y qué pasa, y las personas que están ahí, son las mismas personas, le dice el joven, investiga qué pasó, no, que alguien vino, nos mató una vaca que teníamos, que era el único medio de sustento, luego nosotros compramos semillas, compramos grano, comenzamos a sembrar, comenzamos a producir hortalizas en el terreno grande que teníamos, donde teníamos la vaca, y luego comenzamos a venderle a las casas, a los colmados, a los supermercados, y nos hicimos millonarios gracias a aquel que nos mató la vaca. O sea, en un momento dado alguien tiene que matar la vaca, porque se cierra en un círculo y cree como que no tiene salida, y vive la misma rutina. O sea, es difícil y compleja la vida cuando la gente no entiende el sentido de vida y trata de explorar, de abrir brechas, de josear, de seguir avanzando a pesar de todas las cosas que pasen. O sea, la vida sigue, no todo se detiene. La vida se detiene cuando yo me detengo. Así mismo, y aportar también que hay muchas personas que lamentablemente solamente existen, pero no viven. Y qué difícil es este punto, algo tan común, tan visto en estos tiempos. Capellán, ¿qué relación hay entre el crecimiento personal y la salud mental? Mira, antes de responder esa pregunta que me llegaba la idea, el riesgo de la salud mental en los niños, los dispositivos, para aportar esto a los padres que nos están mirando. O sea, cuando tú dejas que un niño tenga un exceso en el dispositivo electrónico y va conectado, de ahí surge el déficit de atención, problemas de concentración, obesidad, alteración en el lóbulo orbital, occipital, que tiene que ver con la vista. O sea, hay una alteración en el cerebro donde el niño comienza a manejar ansiedad. Por eso muchos expertos recomiendan que supervisen a los niños y que un dispositivo no debe dársele en una edad determinada, a partir de los 5 años, con limitaciones, porque tenemos muchos niños hoy en día con problemas. O sea, tenemos muchos niños con problemas. ¿Usted me puede repetir la pregunta? La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la relación que existe entre el crecimiento personal y la salud mental? Mira, si no tengo una inteligencia emocional direccionada por una conducta saludable, esa conducta que es domada, capacitada, dirigida, y no trabaja de la mano con mi coeficiente intelectual, o sea, yo debo de tener esa balanza en las dos partes, porque hay personas que tienen muchos logros, que han logrado muchas cosas, pero lamentablemente conductualmente son un desastre. No son inteligentes. O sea, no son inteligentes emocionalmente ni tampoco conductualmente. Lo que hacen con la mano lo desbaratan con los pies, y han cometido muchos errores. Y el éxito, o sea, según John Maxwell, quien escribió un libro, El mapa para alcanzar el éxito, tiene que ver primero de una conducta, debe ser inclinada hacia el temor de Dios, dirigida a servir a los demás, dejar un legado, sembrar una buena semilla, aportar, ayudar, orientar, aconsejar, en fin, de que si nosotros queremos tener éxito y tener ese crecimiento personal, por eso tenemos la muestra de muchos peloteros que anteriormente carecían de buscar abordaje, un coach, un guía, o alguien que estudió lo que es la psicología del deporte, alguien que le iba a guiar. Un coach deportivo. Exactamente, sus emociones, su conducta, porque ¿cuál era el pensamiento de un pelotero antes? Si me firman, compro un carro, compro una casa a mi mamá y para la calle a buscar mujer. Y muchos fracasaban. Y siguen fracasando. Un carro. Los que no tienen su guía. Un carro de alto volumen, de alta resolución, y cometen el error de en un momento dado de embriaguez, pues tener accidente. Entonces, si yo no tengo ese sentido de vida y me detengo a someter esa balanza en lo que son mis emociones, o sea, si yo no cultivo eso, es difícil que yo, llegue a donde yo quiera llegar en lo que es superación personal. Sí, redes sociales y números de contacto, capellán. Redes sociales, Julián Capellán, en Facebook, en TikTok, Doctor Consejos, en YouTube, Doctor Consejo, y mi número de teléfono, ¿verdad? Nosotros brindamos siempre asistencia psicológica privada,
en consultorio, a domicilio, online. 829-726-8088, 829-726-8088. Bueno, no hemos pedido consejo final porque le vamos a dar una segunda parte a este tema la próxima semana con nuestro hermano y colega capellán, donde estaremos entonces viajando por las complejidades de la salud mental y el tema relacionado a los niños y el uso excesivo de redes sociales y la no supervisión de los padres en este sentido. Así que ya tú sabes, formalmente tienes el compromiso de estar con nosotros la próxima semana para darle la continuidad a este tema tan importante, mi salud mental y yo, en su segunda parte. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a este lunes, inicio de semana. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite, que continuaremos llevando más conocimiento, más información a toda nuestra audiencia. Reiterarles que no solo somos un programa, somos la escuela emocional de la República Dominicana. Así que ya ustedes saben, mis amores, hasta mañana. Nos vemos si papito Dios permite. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora Controversia.